esa tos necia que usted tiene y le da no es normal. Y si está acompañada con reflujo, ahí es donde hay que ver al doctor Jorge Vargas, gastroenterólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Italo, por la oportunidad de hablar de un tema tan frecuente y que afecta tanto a la población. ¿Cómo se relaciona la tos y el reflujo, doctor? Ok, vamos a ver, voy a aprovecharme un poco de la pantalla para explicar qué es lo que pasa. Resulta que el reflujo se origina porque la puerta que está aquí... Ya se lo pongo aquí para que... Ahí está, doctor. Perfecto. La puerta que está aquí, que se llama cardias, no cierra bien. Y entonces el contenido gástrico, que es este que está acá, va a subir y eso puede ser ácido o no ácido. Resulta que cuando el contenido gástrico es ácido, aquí hay unos receptores que le van a decir al cerebro algo malo está pasando. Sobre todo porque el ácido, si uno pone ácido del estómago en la piel, le generaría una quemada muy grande. Si uno pone ácido del estómago en el esófago o en los bronquios, va a generar lo mismo. Entonces el cerebro, que es inteligente, le va a decir, no, tenemos que aclarar esto, tenemos que ver cómo hacemos para protegernos. Y entonces eso va a generar tos. Sin embargo, también puede pasar, y aquí hago un dibujito para aprovecharme, yo no soy así como un gran pintor, pero bueno, aquí vienen los pulmones también, y aquí viene el otro pulmón. Y también lo que puede pasar es que si el ácido es lo suficientemente, o el reflujo es lo suficientemente fuerte, puede subir desde acá y entrar a los bronquios. A la puchica. Y entonces eso nos va a generar también tos. Entonces tenemos dos mecanismos por los cuales el ácido y los contenidos gástricos que suben en el reflujo nos pueden ocasionar tos crónica. ¿Cómo sabemos que esto que usted acaba de explicar, doctor, es digestivo? Ok. Hay dos formas en las cuales podríamos verlo. Lo principal y lo más frecuente para que la población lo tenga claro es que generalmente si esos síntomas son ocasionados por reflujo, eso tiene que acompañarse de síntomas gastrointestinales, como cuáles. El más frecuente es la acidez, que eso el término médico es pirosis. Sin embargo, también va a haber regurgitación, o sea que la gente siente que come y las cosas se devuelven. Exactamente. Entonces, cuando la tos se ve asociada a alguno de esos síntomas, es altamente frecuente que esa tos sea relacionada con reflujo. Sin embargo, nada más para tener presente, muchas veces lo que ocasiona esos síntomas es el ácido y hay reflujo no ácido. Entonces, el reflujo no ácido nos puede ocasionar tos sin tener síntomas gastrointestinales. Doctor, esto que hablaba usted es interesante, pero ¿cómo puede afectar esto a la parte de la garganta, doctor? ¿Por qué? Puede afectar de dos formas. Primero, lo principal es el ácido. Entonces el ácido, de nuevo, es un efecto corrosivo. Cuando sube hasta la garganta, ese efecto corrosivo nos va a generar una quemada. Y entonces, pero el cuerpo de nuevo es inteligente. Entonces el cerebro, antes de que se genere esa quemada, va a mandar un reflejo que va a hacer que la persona tosa. Entonces esa tos va a tratar de limpiar el ácido antes de que queme. Sin embargo, igual, si esa tos no es suficiente, el reflujo es lo suficientemente fuerte, se nos va a los pulmones. ¿Qué le podría pasar a una persona si se le va al pulmón todo esto, doctor? Ok, el reflujo es una causa muy frecuente de tos crónica, pero no solamente tos crónica, sino asma. Entonces puede desencadenar un asma que es asociada al reflujo. Además de eso puede tener infecciones crónicas en el pulmón e inclusive llegar a generar enfisema. La tos, le dicen, tengo mucha tos, bueno, vaya al otorrino, o es del gastroenterólogo, ¿cómo es la cosa? Mira, el primero que generalmente va a verse involucrado en el estudio de la tos es el neumólogo, que es el especialista de los pulmones. Entonces el especialista de los pulmones, según las características, va a tender a derivar para hacer estudios y generalmente es muy difícil encasillar a los pacientes en un solo grupo. Entonces él va a pedir una valoración, ya sea por el otorrino o ya sea por el gastroenterólogo, porque hasta 25% de los casos de tos crónica son relacionadas al reflujo gastroesofágico. Qué interesante, doctor. ¿Y por qué cuando esto se da empiezan las flemas, empieza esa carraspera y hasta le cambia la voz a uno? Claro, porque la inflamación, ¿verdad? Tal vez si ponemos un ejemplo, cuando uno anda, no sé, corriendo, jugando bola y se cae y se raspa la rodilla, ese chollón genera, cuando se va sanando, una capa de fibrina. Esa misma inflamación que se da a este nivel, entonces lo que empieza a generar es una capa de fibrina. Y el cuerpo también va a tratar de generar algo que neutralice el ácido. ¿Qué es eso? El moco. Entonces por ahí se empieza a generar esa secreción mucosa que tiende el cuerpo. ¿No? El cuerpo de nosotros es muy inteligente. Entonces el cuerpo lo que busca es neutralizar el ácido. Porque es que se dice que también que el moco
hay que sacarlo, aspirarlo para que no baje a los pulmones. ¿Baja a los pulmones, doctor? Vamos a ver, es un concepto que más o menos es así. El moco se produce a nivel de los senos paranasales y cuando se da un goteo de ese moco a nivel posterior, ese moco irrita. Al estar en los pulmones no están preparados para recibir líquido. Entonces a la hora de caer en el pulmón, ¿verdad? Entonces se llama goteo posterior, que eso lo ve sobre todo el otorrino, y eso genera inflamación y genera tos. Doctor, a la hora de que tenemos reflujo, ¿a qué acudimos? ¿A algo casero que tengamos a la mano, hombre? Ok, bueno, vamos a ver. Cuando uno tiene reflujo, uno quiere buscar un alivio temprano, ¿verdad? Y rápido. Sí, pero ahí es donde viene una trampa, y es importante tener claro este concepto. Si nosotros buscamos algo que neutralice el reflujo, que básicamente puede ser, por ejemplo, avena, que va con leche, entonces la leche es algo alcalino. Entonces, a la hora de llegar al estómago, eso va a neutralizar el ácido. Y a la hora de neutralizar el ácido, entonces sentimos alivio. Pero ese alivio es temporal, porque resulta que el cerebro también es muy inteligente y dice, mira, al estómago se le fue el ácido. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a producir más ácido. Entonces, eso va a generar que tardíamente empeoren los síntomas de reflujo. Doctor, esas pastillitas que se toma uno, ¿verdad? Esos antiácidos, ¿estamos maquillando algo? Vamos a ver, los antiácidos vienen a ser como la leche. Okay, si usted ocupa algo, ¿verdad?, para que le alivie en el momento, el antiácido te lo va a aliviar, porque lo que va a hacer es neutralizar el ácido del estómago. Sin embargo, el cerebro de nuevo va a percibir esa señal y va a producir más ácido, entonces los síntomas van a empeorar luego. ¿Qué es lo que deberíamos buscar en los pacientes con reflujo? Deberíamos buscar un tratamiento duradero y recordar sobre todo el concepto de que el reflujo es una enfermedad crónica. A veces la gente cree que uno de estos se cura y no, es como la presión alta, es como el azúcar, que requieren tratamiento crónico, y crónico quiere decir que va a ser tratamiento de meses o años. ¿Cuáles son esos alimentos, doctor, que tal vez podríamos ayudarnos a que le bajen a uno este chispero que a veces se le arma? Pues mira, antes de eso yo te recomendaría buscar alimentos que deberíamos no consumir para no desencadenar el reflujo. El chocolate, la menta, el exceso de licor, comidas muy grasosas y el fumado. Si nosotros eliminamos esos componentes, podemos tener mejoría y tal vez eso nos pueda ayudar a no requerir tratamiento crónico para el manejo del reflujo. ¿Cómo estamos con el tema del café, doctor? La cafeína en pequeñas cantidades es bien tolerada, pero la cafeína a altas cantidades va a producir en el músculo que teníamos acá, relajación. Entonces a la hora de producir relajación, el esfínter esofágico inferior, en la puerta que cierra el estómago, eso nos va a ocasionar que el ácido con más facilidad se devuelva y queme. Doctor, hay gente que le echa mano al mucílago, ¿verdad? Que todo lo que tenga babita de sábila, todas estas cuestiones va a ayudar. Ok, tenemos que recordar que el reflujo se va a ocasionar también por una inflamación a nivel de estos receptores que están acá. Entonces, la tos, por reflujo se va a ocasionar por inflamación de esos receptores. Esos receptores pueden desinflamarse con algunos componentes. Entonces va a producir una mejoría temporal, digamos, del momento donde está eso inflamado. Algunos productos como por ejemplo que tiene un componente predominio alcalino, como es la sábila, y otros productos similares. El jengibre, por ejemplo. Doctor, ¿cuál prueba revela que lo que tengo es acidez? Mira, hay dos pruebas que son dos pruebas, digamos, madre para definir, o gold standard para definir. Una sería la endoscopía. Entonces, por una camarita vamos a entrar a través de la boca, exacto, vamos a entrar aquí a través de la boca y nos vamos a ir a mirar acá. Si aquí vemos quemadas por ácido, quiere decir que la persona está teniendo... Póngale la firma. Exactamente. Sin embargo, hay un concepto que es importante tener claro y que es muy interesante, y es por el cual las personas se desesperan y llegan y nos buscan. Y es porque hay que recordar que no solo el ácido es el ocasionante de los síntomas, sino que cuando tenemos que la puerta no cierra bien para el ácido, pero también no cierra bien para el resto de componentes del estómago. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le damos a los pacientes medicamentos para el control del ácido? Usted va a hacer la endoscopía y la endoscopía se va a ver normal porque el ácido es el que quema, pero todo el resto del componente gástrico puede estar subiendo y yéndose a los pulmones, y esa es la causa más frecuente de tos por reflujo. ¿Cómo vamos a determinar eso? Con una prueba muy simple que se llama pH-metría con impedancia, que es que vamos a introducir un sensor acá que va a estar ahí 24 horas y nos va a medir si hay algo ácido que se devuelve y si hay algo no ácido que se devuelve. Y si hay algo no ácido que se devuelve, podemos tener certeza de que estamos teniendo tos por reflujo. Doctor, entonces el ABC
si yo estoy sufriendo de reflujo, ¿qué es lo primero que hago? Ok, eso va a depender de qué tan sintomático estés, ¿verdad? Si es una persona que está muy sintomática, que está teniendo síntomas a diario, que está afectando su calidad de vida, que no puede dormir, que tiene tos todos los días, y sobre todo vieras que la gente se desespera mucho en estos días, donde la tos se asocia mucho con un montón de cosas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, lo primero sería consultar, ¿verdad? Entonces, consultar con un gastroenterólogo para determinar los estudios necesarios para ver si esa tos se está haciendo por reflujo o no. Y lo otro es implementar cambios en el estilo de vida. ¿Qué cambios en el estilo de vida puedes hacer? Evitar lo que hablamos de que de alimentos que nos va a evitar el reflujo, controlar el peso. Si tenemos una puerta que no cierra bien y tenemos sobrepeso, es como empujar lo que está adentro hacia arriba. No comer antes de acostarse y hacer comidas livianas. Me quedo con eso, doctor Jorge Vargas. Le agradezco mucho su visita. Un placer, muchas gracias.